Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como cada viernes, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Recuento Semanal. Gracias por su preferencia y por estar con nosotros. Pues déjeme que le cuente que ya muy cerca del final del proceso electoral municipal de este año y cuando los tribunales electorales desahogan y resuelven las impugnaciones antes de que entren en funciones los nuevos ayuntamientos, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió anular la elección del municipio del Puerto, en donde Patricia Lobeira de Yunes había recibido la constancia de mayoría, decisión que, como puede entenderse, ha causado un gran revuelo por tratarse del municipio más grande de la entidad y sobre todo por los personajes políticos que están alrededor de esta elección. De ello hablaremos en este programa. Abordaremos además el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y el nuevo proceso penal que enfrenta ahora por desaparición forzada. Recordaremos la vida y obra del recientemente desaparecido Enrique Murillo, un gran arquitecto, orgullo de los jalapeños, que dejó una gran huella en la cultura y en el paisaje urbano en nuestra ciudad capital. Y tenemos para usted la primera de las 4 partes de nuestro resumen anual de noticias de lo más relevante que vivimos en este 2021. En esta emisión pasaremos revista a lo mejor, lo más impactante, lo memorable en el ámbito internacional que nos dejó este año que concluye. Seguramente le va a gustar este trabajo que le presentamos. Bueno, pues vamos adelante. Soy Emilio Cárdenas y lo invito a que nos acompañe la próxima hora en este recuento semanal. Comenzamos. En una decisión polémica, este miércoles en Jalapa, los magistrados que integran el Tribunal Electoral de Veracruz decidieron anular por mayoría de votos la elección en el municipio de Veracruz. Los togados sesionaron para resolver el expediente que contiene las impugnaciones realizadas por el equipo legal del candidato de Morena a la alcaldía del municipio de Veracruz, Ricardo Exome Zapata, que buscaban que se revocara la constancia de mayoría a la banderada de la Alianza Veracruz Va, que formaron los partidos PAN, PRI y PRD, Patricia Lobeira de Yunes, que había sido reconocida por el Consejo Municipal Electoral como la ganadora de la elección del 6 de junio pasado. Con esa resolución se revoca la declaración de la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría expedidas a favor de Lobeira. La sentencia publicada la tarde de este pasado miércoles también establece la remoción del presidente consejero del Oble Municipal de Veracruz, Roberto Castillo Gutiérrez, al comprobarse, de acuerdo a lo que juzgaron los magistrados, la serie de irregularidades cometidas presuntamente en favor del PAN y de sus aliados. Ahora correspondería al Congreso
nombrar un consejo municipal y convocar a elecciones extraordinarias. Pero esta decisión del Tribunal de Veracruz seguramente será impugnada ante la Sala Regional Jalapa y después, si es el caso, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia en la materia, cuyos fallos, lo sabemos, son definitivos e inatacables. Es decir, que esto todavía no se acaba. Vamos a ver, porque va a estar muy interesante. Veamos la siguiente nota. En sesión del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, celebrada el lunes 6 de diciembre, se determinó anular la elección municipal en Veracruz, luego de que 2 de los 3 magistrados que lo integran se negaron a ratificar su validez, como lo proponía en su proyecto de resolución la presidenta de ese órgano jurisdiccional, Claudia Díaz Tablada. Con la negativa de los magistrados Tania Vázquez Muñoz y Eduardo Sigala Aguilar, se cae el triunfo de la panista Patricia Lobeira de Yunes. Al revocarse la entrega de la constancia de mayoría, se tendrá que organizar una nueva elección el año próximo para elegir a la autoridad municipal. Y en tanto, el Congreso de Veracruz debe nombrar a un consejo municipal que asumiría funciones el 1 de enero del 2022. Veracruz es el tercer municipio en el que se revocan las constancias de mayoría y se anulan los resultados de la elección. Antes fue Jesús Carranza y luego Chiconamel. Como se recordará, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el 19 de noviembre una resolución para ordenar a la Unidad Técnica de Fiscalización y al Consejo General del INE dar entrada a la queja interpuesta por Morena para fiscalizar los recursos utilizados en campaña por la candidata a la presidencia municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez. En la resolución se pidió a ambos órganos electorales atender la queja en materia de fiscalización presentada por Morena, que versaba sobre los recursos utilizados en la marcha del 23 de mayo denominada Todos Somos Miguel, convocada por la organización civil Misión Rescate México, que supuestamente beneficiaba a la abanderada del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Veracruz, quien entró al relevo tras haberle sido negada a su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez por cumplir el requisito de residencia efectiva en el puerto de Veracruz. Al resolver esta determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el INE determinó que no había existido un rebase de tope de gastos de campaña y que, por tanto, ante la solicitud de la representación de Morena, se consideraba que no habían existido irregularidades. Ahora, con la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, que tuvo en cuenta todos estos asuntos más otros agravios invocados por los representantes del candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exome Zapata, como es solicitar, se sanciona al presidente del Consejo Distrital del OPLE en el puerto, Roberto Castillo Gutiérrez, por su presunta parcialidad a favor del Partido Acción Nacional en la elección de Veracruz. La constancia de mayoría que daba el triunfo a Patricia Lobeira se revoca y en consecuencia se anula la elección en ese municipio. Lo resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz puede aún ser impugnado por los representantes de Acción Nacional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, última y definitiva instancia cuyo fallo es definitivo, inatacable y deberá emitirlo antes del próximo 31 de diciembre. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se ejecutó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado por el delito de desaparición forzada de personas. Como sabemos, Javier Duarte ya está en prisión, pero se informó que ahora, según la investigación, el exgobernador está relacionado con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, aquí en el estado de Veracruz. Es decir, se abre un nuevo proceso penal para el exgobernador veracruzano, que habrá de desahogarse y cuya resolución se sumará a la sentencia de 9 años de prisión que le fue impuesta desde 2018 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Sobre este caso, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, aseguró que la carpeta de investigación contra el exmandatario priista Javier Duarte de Ochoa por su presunta participación en el delito de desaparición forzada fue, en palabras del gobernador, hecha con las patas durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y que una vez perfeccionada por la Fiscalía General del Estado, permitió que se llevara a cabo esta nueva acción de la justicia que seguramente implicará para el exgobernador veracruzano pues más años de prisión. Vamos a ver la nota que preparamos sobre este tema. Javier N., exgobernador de Veracruz, preso en el reclusorio norte desde 2018, recibió otra orden de aprehensión por la acusación del delito de desaparición forzada de personas, lo que conlleva prisión preventiva oficiosa.
Al respecto, el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez explicó que la carpeta de investigación que se realizó durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares estuvo mal elaborada, por lo que hasta ahora con la fiscal del estado, Verónica Hernández Yadanz, es que se encontró la forma de procesarlo y consiguió el auto de aprehensión. A Javier N. se le imputa la desaparición y manipulación de la información tras el hallazgo de 19 personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en enero de 2016, en una barranca conocida como La Aurora, a escasos metros de la Academia de Policía. Los restos de las personas fueron identificados el 4 de abril de 2018, de acuerdo a un comunicado de la Fiscalía de la Ciudad de México. La FGJ capitalina agregó que, al momento de ser notificado, se negó a firmar el documento, por lo que se solicitaron videograbaciones para que se constatara la notificación de la orden de aprehensión. Horas después, el exmandatario promovió un nuevo juicio de amparo contra la orden de aprehensión, comparecencia, localización y presentación que se haya librado en su contra, al que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México le concedió la suspensión provisional. Debe recordarse que en mayo de 2018, una jueza penal ordenó la detención del exgobernador de Veracruz, Javier N., por su presunta responsabilidad en decenas de desapariciones forzadas perpetradas por elementos de la Policía Estatal durante su administración, requiriendo el permiso diplomático del gobierno de Guatemala para ejecutarla, en virtud de que ello es necesario ya que este país lo extraditó originalmente por delitos distintos y, de acuerdo con los tratados de extradición, para presentar nuevos cargos se necesita el aval de la nación que lo entregó, lo cual finalmente fue concedido. También es investigado por la desaparición forzada de un policía estatal en 2016 y purga una condena de 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ahora deberá enfrentar un nuevo proceso penal. De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, Veracruz se encuentra entre los 10 estados del país con más personas desaparecidas. En su gestión se contabilizaron más de 200 víctimas de casos de posible desaparición forzada. El delito de desaparición forzada está considerado como un ilícito de lesa humanidad y el más grave que se le haya pretendido imputar a un exmandatario estatal en México. La penalidad por este delito alcanza de 15 a 30 años de prisión. Pues esta semana, con pesar, nos enteramos del fallecimiento del afamado arquitecto jalapeño Enrique Murillo Pérez, un profesionista que hizo de esta disciplina su pasión y que legó a su ciudad natal diversos proyectos que conforman edificaciones que son emblemáticas y forman parte del paisaje urbano de la ciudad de Jalapa. Enrique Murillo recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y a los 88 años de edad partió dejando una inigualable obra. Vamos a ver este trabajo que preparamos para recordar la vida y obra de este talentosísimo arquitecto que ya se nos adelantó. Este martes, la ciudad capital se despertó conmocionada por el fallecimiento del reconocido arquitecto Enrique Murillo Pérez, quien deja como legado una buena parte de la historia cultural de la Atenas veracruzana. Murillo nació en Jalapa en 1933. El artista estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde estudiante comenzó a desarrollarse profesionalmente en los despachos de importantes arquitectos nacionales como Luis Rivadeneira, Jaime Ortiz Monasterio y Julio de la Peña. En 1954 inicia su travesía arquitectónica, destacando por su modernidad y originalidad, acumulando más de 100 edificaciones a lo largo de su trayectoria. Murillo se caracterizó por tener un carácter fuerte y serio, quien formó a muchos arquitectos. La construcción con la que fue conocido nacionalmente fue por la obra de la Central de Autobuses de Jalapa, CAXA, uno de los puntos de entrada más emblemáticos de la ciudad. También de él es la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la UB, la USB, que se destaca por su edificación moderna, integrando elementos como el vidrio, acero y concreto. El artista además idealizó el edificio de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, pero la sala de conciertos Tlacna es uno de sus más grandes proyectos. Su invaluable aportación cultural lo hicieron acreedor a diferentes distinciones y reconocimientos, entre los que destacan el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, la medalla de oro en la primera Bienal de Arquitectura Mexicana en 1990, una placa de honor de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y un reconocimiento especial
por parte del gobierno del estado de Veracruz en 1988. La arquitectura de Murillo se queda para la historia cultural y será entrañable para muchas personas, principalmente para los jalapeños. Pues en otros temas, la Santa Sede dio a conocer este miércoles 8 de diciembre que el Papa Francisco designó a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo arzobispo de Jalapa, arquidiócesis veracruzana, que como recordamos estaba vacante desde el fallecimiento el 8 de agosto pasado del arzobispo Hipólito Reyes Larios. El nuevo arzobispo se desempeñaba hasta antes de su nombramiento como secretario para los seminarios de la Congregación del Clero del Vaticano. Desde el fallecimiento de Monseñor Reyes Larios, la arquidiócesis ha estado bajo la administración apostólica de Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, titular del obispado de Papantla. Patrón Wong, el nuevo arzobispo, fue nombrado obispo coadjutor de Papantla en el año 2009 y recibió la consagración episcopal el 15 de diciembre de ese año. Por su experiencia con seminarios, fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios del Episcopado Mexicano, entre otras responsabilidades. Patrón Wong fue reclutado por el Papa Francisco casi desde el inicio de su pontificado para conducir un singular esfuerzo con las casas de formación sacerdotal. El entonces obispo de Papantla fue elevado a dignidad arzobispal y tuvo que mudarse a Roma para servir en la oficina del clero. La llegada del nuevo arzobispo de Jalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, será a finales de enero o principios de febrero del 2022. Bueno, pues seguramente tendrá una gran recibida de parte de la feligresía jalapeña y deseamos que su misión pastoral cumpla con lo que se espera. Como le hemos venido informando, continúan las comparecencias de los secretarios del despacho del gobierno de Veracruz como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. En esa semana se presentó ante las diputadas y diputados el coordinador de comunicación social Iván Luna Hernández. El funcionario dijo que en la dependencia a su cargo se trabaja privilegiando el desarrollo de una vida democrática y el pleno ejercicio de la libertad de expresión, y que se cumple el compromiso de avanzar hacia un Veracruz más justo, mejor informado, sin utilizar recursos públicos como forma de coerción a las líneas editoriales. El coordinador general de comunicación social aseguró que las dinámicas nocivas hacia los comunicadores han sido erradicadas y que el gobierno de Veracruz es aliado del gremio periodístico. Y por cierto, hablando de las comparecencias, era muy esperada la participación ante las y los legisladores de la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, sobre todo ante diversas denuncias que fueron planteadas en comparecencias diversas que se han dado, pero particularmente en la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Salor, por un gran número de adquisiciones directas que fueron realizadas en la Secretaría de Salud a empresas que no tienen experiencia o antigüedad en el ramo de los insumos médicos. Y la funcionaria, como respuesta, negó que existiera irregularidad alguna. La Contralora Mercedes Santoyo informó, en cambio, que tiene bajo la lupa a 203 servidores y ex servidores públicos por irregularidades en su declaración patrimonial. No obstante, no dio a conocer lo más importante, lo que creo que a todos nos interesa saber: a cuántos servidores públicos se ha sancionado, si se les ha inhabilitado para trabajar en el sector público y a cuánto asciende el monto de los recursos recuperados por actos de corrupción cometidos. Información que le gustaría, como le digo, conocer a la sociedad veracruzana. Pero bueno, ¿qué le voy a decir? Así son las cosas. Vamos a un corte comercial y continuamos con este recuento semanal. Las actividades académicas presenciales dentro del campus se llevarán a cabo considerando las estrictas medidas de higiene que socialmente se han venido atendiendo. Verificación de temperatura durante el ingreso, lavado de manos y aplicación de gel, uso de cubrebocas nariz, el cual debe mantenerse durante todo el tiempo que permanezcas en los espacios de la universidad. Dentro de la universidad, mantener la distancia recomendada e indicada en todos los espacios. Evitar en los espacios comunes como pasillos, baños, salas, cafetería y áreas de convivencia la aglomeración de personas y el no cuidado de la sana distancia. Evitar el saludo de mano y con abrazos. En el caso de ser necesario, aplicar el estornudo y expectoración de etiqueta. Evitar las visitas interaulas y espacios de atención a estudiantes y administrativos.
Atender de manera puntual los horarios de entrada y salida. Mantener los procedimientos de higiene y desinfección de los espacios de trabajo académico. Mantener ventanas y puertas de aulas abiertas para favorecer la ventilación. Estamos preparados y listos para seguir cuidando tu salud y la de tu familia, y sin duda, para mantener la continuidad académica con calidad, con la convicción de directivos y profesores que tu aprendizaje y formación profesional es nuestra prioridad. Estimado público, los invitamos muy cordialmente que nos ven y nos escuchen en un programa más de Noche de Música en Jalapa, dedicado a los principios del rock and roll. La pasión de los deportes con los Jaguares de la Universidad de Jalapa, aquí en Espacio Jaguar. Martes, 18 horas, saber para trascender. El año 2021 que está por concluir ha sido un año complejo para todos, pues en estos casi 12 meses seguimos viviendo en medio de una pandemia global que afecta al mundo desde hace ya 2 años, con un gran impacto, lo sabemos todos, en la salud, desde luego, pero también en la economía, y que ha precipitado la desigualdad y la conflictividad social en muchas naciones, ha agravado el problema migratorio y ha hecho más notorios los efectos del cambio climático, entre muchas cuestiones que nos deja este año que se va. Este 2021 ha significado sin duda un reto de grandes dimensiones para todos los países, quizá como no había existido en las décadas recientes. En Recuento Semanal hemos preparado un reportaje en el que pasamos revista a las noticias y a los hechos que quedarán en nuestra memoria en este 2021 en el ámbito internacional, año en el que, como le he dicho, el mundo sigue viviendo en peligro y en tensión constante. Vamos a ver ese trabajo que preparó el equipo de Recuento Semanal para usted. Llega a su fin el 2021, un año particularmente convulso en varias regiones del planeta. En Acrópolis Multimedios nos dimos a la tarea de hacer un recuento de las noticias que mayor revuelo causaron en el ámbito internacional. Así que sin más preámbulo, vayamos a verlas. El pasado 17 de noviembre se cumplieron ya 2 años del primer caso detectado de COVID-19 en Wuhan, China. A lo largo de este tiempo se han registrado más de 260 millones de casos. Las muertes han superado los 5 millones de personas en todo el orbe y la economía mundial perdió en promedio 375,000 millones de dólares cada mes. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, 10 países desarrollados acapararon las vacunas de los diferentes laboratorios, mientras que 130 países no habían recibido una sola dosis. Ante el repudio, sobre todo de Iberoamérica, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones, lanzaron el mecanismo COVAX, cuyo objetivo fue acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo a ellas para todos los países del mundo. En un acto de verdadero humanismo, los gobiernos mexicano y argentino comenzaron en mayo el reparto entre países latinoamericanos de 1.6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que fueron producidas en el país del Cono Sur y envasadas en la nación azteca. Ya han sido inmunizadas con al menos una dosis 4.200 millones de personas, lo que representa el 54% de la población mundial. No obstante, debido a una reaparición del movimiento antivacunas, al desinterés de la gente por inocularse, que el virus no da tregua y a lo largo del año ha estado mutando, sin más, hace unos días el mundo tembló con la aparición de Omicron. La eficacia de las vacunas ha disminuido, además de que, por ejemplo,
Europa está viviendo una cuarta ola de infecciones. Varios países incluso están en sus niveles más altos desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos es el país que a nivel mundial encabeza las cifras de contagios y fallecidos. Y ya que mencionamos a esta nación, aprovechamos para hablar de su expresidente Donald Trump, de quien se comprobó que hizo trampa en las elecciones del año pasado, además de que se convirtió en el primer mandatario estadounidense en enfrentar 2 juicios, uno de ellos por haber instigado el increíble asalto al Capitolio y del cual finalmente fue absuelto. El 6 de enero, las miradas del mundo estuvieron pendientes de lo sucedido en la primera potencia mundial. No se daba crédito al hecho de que partidarios del presidente saliente, Donald Trump, irrumpieran una sesión del Poder Legislativo para contar el voto del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden, violando así la seguridad y ocupando partes del Capitolio durante varias horas. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Apenas en noviembre, este personaje fue sentenciado a casi 3 años y medio de prisión por los actos que cometió en esa ocasión. Por esto y muchas otras cosas, Mark Zuckerberg decidió vetar a Trump y hasta 2023 el expresidente no podrá publicar nada en Facebook, Instagram y Twitter. Y hablando de este emporio tecnológico, debemos decir que en octubre el mundo vivió algo insólito. Alrededor de 6 horas, Facebook, WhatsApp e Instagram no funcionaron, dejando incomunicados a sus 2.700 millones de usuarios, la interrupción más larga y mundial en la historia de esta empresa, ocasionando problemas de comunicación laborales, económicos y hasta emocionales, dejando en evidencia lo mucho que dependemos de las redes sociales. Regresando a lo del Capitolio, días después con un fuerte operativo de seguridad, Joe Biden tomó posesión como el presidente número 46 de Estados Unidos, pero el toque lo dio el senador Bernie Sanders, quien fue fotografiado muy abrigado y en una actitud de desparpajo, lo que le valió, junto con el vikingo del Capitolio, ser de los más memeados este 2021. Pero las risas, memes y burlas las supo capitalizar sacando su lado más emprendedor y puso a la venta playeras y sudaderas con la famosa imagen, mismas que se agotaron en horas. A mediados de año, el derrumbe de un edificio de 40 años y con problemas estructurales desde por lo menos 2018, que merecía atención urgente en Florida, también conmocionó a los norteamericanos. El saldo fue de 98 muertos y la demolición del inmueble, una de las peores tragedias ligadas a una falla de infraestructura en la historia de la Unión Americana que se pudo haber evitado. La violencia armada en este país también es otra pandemia. Se registraron por lo menos 30 tiroteos con cientos de fallecidos, entre ellos mínimo 5 niños heridos o muertos. Ante ello, Biden pidió prohibir los rifles de asalto y llamó al Congreso a tomar medidas contra la proliferación de armas. No obstante, la reforma a la ley para la posesión de armas enfrenta la oposición en el Senado tanto de republicanos como de algunos demócratas. La Fiscalía de Nueva York sí tomó acciones y presentó una demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle, acusándola de desviar millones de dólares para usos personales y para comprar el silencio y la lealtad de antiguos empleados, por lo que la ANR se declaró en bancarrota. Y en un hecho inédito, México demandó a 11 fabricantes de armas bajo el argumento de que facilitan activamente el flujo hacia los poderosos cárteles de la droga y alimentan un tráfico donde el 70% de las armas rastreadas en nuestro país provienen de Estados Unidos. Los fabricantes piden que se deseche la demanda. Y hablando de armas, pero a otro nivel, iniciando el año entró en vigor, ratificado por 50 países, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, convirtiéndose en el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe íntegramente las armas nucleares y que además aborda las consecuencias humanitarias relacionadas con su ensayo y empleo, lo que pareciera que solo se quedó en papel, pues la carrera armamentista continúa entre varios países que rivalizan para desarrollar fuerzas armadas más poderosas. Estados Unidos, Rusia, China, India, Reino Unido y Corea del Norte son tan solo algunos de los que pelean por tener una mayor cantidad de ojivas. Otra lucha que disputan entre los mismos estadounidenses es la crisis racial. Este año se avivó luego de registrarse varios incidentes que llevaron a lesiones o muertes de afroamericanos, principalmente a manos de policías, sin que haya una verdadera justicia ni reparación del daño, salvo en el tan sonado caso de George Floyd, cuyo asesino fue sentenciado a 22 años y medio de prisión, mientras que Darnella Frazier, la adolescente de 18 años que grabó el asesinato, obtuvo un premio Pulitzer especial,
uno de los galardones más prestigiosos del periodismo. Las injusticias raciales también salieron a la luz en Canadá, país en el que encontraron en un internado para niños indígenas administrado por varias iglesias los restos de más de 200 menores de edad en 800 tumbas, sitio que supuestamente buscaba la integración de esa comunidad, pero la tragedia solo reveló que los pequeños sufrían abusos y maltratos. Este genocidio cultural fue condenado por la comunidad internacional, en tanto que el Papa Francisco solo expresó su dolor por las víctimas, lo que fue insuficiente para los canadienses. América Latina y su efervescencia política no se detuvieron ante la pandemia. Los ciudadanos, hartos de los malos manejos de sus gobernantes, salieron a las calles, protestaron, hicieron paros o entraron en huelgas. A principios de año en Haití hubo una ola de protestas contra su presidente Jovenel Moïse, acusándolo de extender su mandato, lo que terminó en un extraño magnicidio el 7 de julio. Tras los lamentables hechos, asume el gobierno Claude Joseph, para terminar renunciando y dejándole el cargo a Ariel Henry. La situación en este país caribeño es tan grave que las autoridades han admitido que existe una crisis en sus instituciones y han pedido la intervención de Estados Unidos y de la Organización de las Naciones Unidas. El 2021 fue un año especialmente violento en las prisiones ecuatorianas. Alrededor de 300 prisioneros vinculados a bandas de narcotráfico murieron en varios motines. Asimismo, este gobierno le retiró la nacionalidad a Julian Assange, fundador de Wikileaks, otorgada por el expresidente Rafael Correa, de quien aprovechamos para decir que un juez ecuatoriano pidió a la Interpol localizarlo por corrupción. Siguiendo con Assange, hay que mencionar también que este año tanto Estados Unidos como Gran Bretaña han pedido su extradición, además de que le negaron la libertad bajo fianza. No obstante, sí le permitieron contraer nupcias con Stella Morris, con quien tiene 2 hijos. Ecuador fue uno de los países latinoamericanos que celebraron elecciones. En este caso, el pasado 11 de abril, el exbanquero Guillermo Lasso obtuvo una contundente victoria. Perú acaparó los reflectores luego de que por primera vez en su historia un campesino, el maestro rural Pedro Castillo, asumiera la presidencia del país andino, venciendo en las urnas a la derechista Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, quien este año fue acusado de esterilización no consentida de miles de indígenas durante su mandato. La relatora de la ONU instó a los Estados Unidos a retirar las sanciones contra Venezuela, algo que ha venido pidiendo su presidente e incluso el líder de oposición, Juan Guaidó, pues ha empeorado el deterioro de su economía. Tanto Guaidó como el presidente Maduro comenzaron una serie de acuerdos que se materializaron en México. No obstante, el diálogo terminó luego de que Estados Unidos extraditara a Saab, un empresario aliado al oficialismo, tendencia política que, por cierto, arrasó en las pasadas elecciones regionales. En la tierra de Messi falleció el expresidente neoliberal Carlos Menem, que hasta sus últimos días fue un aliado de Miguel Ángel Pichetto, quien creó la coalición oficialista Juntos por el Cambio, partido que le propinó un duro revés al gobierno de izquierda de Alberto Fernández en los pasados comicios legislativos. Los mandatarios hondureños de 2006 a la fecha fueron acusados de recibir sobornos del cártel Los Cachiros a cambio de protección y de contratos gubernamentales para lavar dinero de la droga. Al final, exoneraron al actual presidente, aunque su hermano no corrió la misma suerte y terminó siendo sentenciado a cadena perpetua en Nueva York. Por cierto, este país celebra que por primera vez en su historia tendrá una mujer al frente del gobierno. Se trata de Xiomara Castro, esposa del expresidente derrocado de izquierda Manuel Zelaya. Nicaragua y su proceso electoral se coció aparte, pues a lo largo del año el mandatario Daniel Ortega se dedicó a arrestar a sus 7 posibles opositores a la presidencia, logrando así alzarse con un triunfo verdaderamente cuestionable y contabilizando su 4º mandato presidencial. Más de 50 países condenaron las constantes violaciones a los derechos humanos, evidenciando que no existían condiciones para unas elecciones libres. Yanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia, fue detenida y acusada de sedición por el golpe de Estado contra Evo Morales hace 2 años, y que este 2021 se reveló que sí existió un acuerdo con militares y policías para derrocarlo de la presidencia. Mientras que a 2 años del estallido social en Chile, este país confía en un cambio con la constituyente y la creación de una Carta Magna progresista que deja atrás el paradigma neoliberal y el autoritarismo pinochetista. Se desataron fuertes protestas contra los presidentes de Chile, Guatemala, Brasil,
Cuba y Colombia. No obstante, en estos últimos 3 países la situación subió aún más de tono. La orden de combate está dada. Revolucionarios a las calles. Fue el llamado que lanzó el presidente cubano, Miguel Ángel Díaz-Canel, para contrarrestar la salida a las calles de miles de ciudadanos que exigen libertad y el fin de la dictadura, algo histórico, porque es la primera vez desde el Maleconazo en 1984 que un grupo tan grande de cubanos sale a protestar contra el gobierno. Meses antes, la isla volvió a llevar su denuncia contra el embargo ante la ONU, logrando contar con un gran respaldo, 184 votos a favor de un total de 193 Estados miembros. Los cariocas, a lo largo de todo el año, estuvieron exigiendo la destitución de su mandatario, Jair Bolsonaro, por la mala gestión de la pandemia que tuvo preocupantes tintes de negligencia y negacionistas de la enfermedad, lo que ha llevado a Brasil a cambiar en 4 ocasiones al ministro de Salud en medio de la crisis por el COVID-19, así como posicionar al país en el tercer lugar a nivel mundial por infectados y muertos. A ello se le suma la agudización de la carestía, la inseguridad y la gran devastación ambiental, que en resumidas cuentas se ha convertido en un desastre para los derechos humanos. En contraparte, el expresidente brasileño Lula da Silva encabeza las encuestas de preferencia rumbo a los próximos comicios presidenciales, luego de que un juez federal anulara las sentencias en su contra y le devolviera sus derechos políticos, tras ser acusado de recibir y pagar sobornos de Odebrecht y Petrobras. De abril a la fecha, los colombianos han vivido un estira y afloje con su presidente. Han protestado contra diferentes medidas tomadas por el gobierno. Llegan a acuerdos, hacen paros, se estanca el diálogo. El resultado, ser el segundo país a nivel mundial con la mayor tasa de muertes violentas en medio de manifestaciones, después de Birmania, registrando un fallecido por cada 36 horas y más de 15,000 desplazados por la violencia, algo no visto en los últimos 44 años. Ahora cruzamos el Océano Atlántico y llegamos al viejo continente, en donde las cosas también andan revueltas. Las luces rojas se encendieron en España, precisamente por las altas tarifas que ha alcanzado la electricidad, subiendo un 190%, su máximo histórico, mientras que el gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez y los empresarios se siguen echando la bolita, y los ciudadanos ven cada vez más mermados sus salarios. A quienes les fue mejor este 2021 fue a los independentistas catalanes que obtuvieron el 52% de sufragios en las pasadas elecciones legislativas, cerrando la brecha entre independentistas y unionistas. Además, el presidente español indultó a políticos independentistas catalanes que cumplían condena por los delitos de sedición y malversación de recursos públicos, tras su participación en la Declaración Unilateral de Independencia de octubre de 2017. Reino Unido comenzó el año como país independiente de la Unión Europea, por primera vez en casi medio siglo, con nuevas reglas fronterizas, desafíos y profundas divisiones. Las imágenes del sobrio funeral, con cubrebocas y pocos invitados, del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra por 73 años, dieron la vuelta al mundo. Los franceses sorprendieron con un fallo histórico contra un mandatario por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente Nicolas Sarkozy fue condenado a 1 año de prisión domiciliaria. En el Vaticano se comenzó el mayor juicio por corrupción y malversación en la historia de este pequeño país, donde el cardenal Angelo Becciu, cercano asesor del Papa Francisco, se convirtió en el clérigo de mayor rango en ser sentado en el banquillo de los acusados por presuntos delitos financieros. Y ni hablar de los múltiples casos de abuso sexual por integrantes de la Iglesia que salieron a la luz este año, lo que ocasionó que el máximo jerarca católico emitiera la revisión más radical de la legislación en 4 décadas, al criminalizar de forma explícita estos abusos y que ahora sí podrán ser sancionados. Alemania y Rusia celebraron comicios y fueron de los más sonados. Angela Merkel se despide tras 16 años de encabezar un mandato conservador alemán y será relevada por el sociodemócrata Olaf Scholz, quien gobernará hasta 2025. Merkel es un gran líder que afrontó varias crisis y supo tratar con varios mandatarios del mundo con serenidad y pragmatismo. El 2 de diciembre se despidió en el patio del Ministerio de Defensa, donde sonó la canción You Forgot Your Color Film, cantada por Nina Hagen, una petición que hizo la misma canciller. También en Alemania, gran sorpresa causó la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial, desenterrada durante unas obras en las vías del ferrocarril de Múnich. En el Kremlin, Vladimir Putin dio bastante de qué hablar,
luego de que rubricó una ley que podría mantenerlo en el poder hasta 2036. A la fecha, ya es el presidente que más tiempo ha estado en el cargo desde la ruptura de la URSS. Mientras que Alexei Navalny, el líder opositor ruso, fue detenido tras aterrizar en el aeropuerto de Moscú 5 meses después de haber sido envenenado y deberá pasar 2 años y medio en una colonia penitenciaria. Ya en Asia, China ha optado por reactivar el índice de natalidad y ha autorizado que se pueda concebir un tercer hijo, dado que su población envejeció a un ritmo muy acelerado. El típico ambiente relajado que Myanmar muestra al turista se vio trastocado el 1 de febrero con un golpe de Estado, cuando los miembros elegidos democráticamente fueron depuestos por el ejército de Birmania en manos de Min Aung Hlaing. El presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi fueron detenidos junto con los ministros, diputados y miembros del Parlamento. Funcionarios públicos de todo el país se unieron a una campaña de desobediencia civil. Ha habido huelgas y boicots a los productos vinculados al ejército birmano. Empresas también pararon actividades, bolsas de valores suspendieron negociaciones y el mercado inmobiliario colapsó. La estratocracia ha respondido con cortes de internet, detenciones, quema de casas y represión que ha dejado más de 600 desaparecidos y 44 niños muertos. La escalada de violencia es tal en el país de las pagodas y los templos budistas que la ONU ha advertido que esto ya es una guerra civil. Mientras que los israelíes y palestinos son otros pueblos que por más que pasen los siglos, no han sabido conciliar sus ideas político-geográfico-religiosas. En mayo se avivó el conflicto con una nueva intifada, debido a los feroces ataques de ambas partes que dejaron como saldo más de 250 fallecidos, entre ellos 67 niños y casi 2.000 heridos, además de mermas por más de 485 millones de dólares, tanto en daños físicos como en pérdidas económicas. Y aunque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se había enquistado en el poder por 12 años, el Parlamento aprobó la formación de un nuevo gobierno encabezado ahora por el millonario derechista Naftali Bennett. Y por si no fuera poco, a mediados de julio el mundo se sorprendió al saber que el software Pegasus, fabricado por la empresa de tecnología israelí NSO Group, que solo debería utilizarse para combatir el terrorismo y la delincuencia, se está utilizando para vigilar a periodistas, activistas de derechos humanos y altos, siendo uno de los casos más grandes de escándalos de espionaje a nivel global. Todo derivó de una investigación que reveló una lista de más de 50.000 números telefónicos que, se cree, eran potenciales objetivos de espionaje, específicamente más de 180 periodistas y unos 600 políticos, incluyendo al menos 14 líderes mundiales. De la lista, la mayor cantidad de números eran de México, y mínimo unas 50 personas eran cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes fueron blancos potenciales del exmandatario Enrique Peña Nieto. La ONU pidió que se impusiera una moratoria global sobre la venta de tecnología de vigilancia hasta que se aprueben reglas que eviten la violación de derechos. También, a nivel mundial, el sector político y empresarial se tambaleó, tras la filtración de 12 millones de documentos confidenciales que revelaron riquezas ocultas, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero de las personas más ricas y poderosas del orbe, mejor conocido como Pandora Papers. Reyes, presidentes, líderes mundiales, primeros ministros, empresarios, políticos, artistas, deportistas, personas de la farándula y hasta sacerdotes fueron salpicados. En América Latina tocó a presidentes y expresidentes, entre ellos el de Chile, Sebastián Piñera, quien estuvo a nada de ser destituido, el de Ecuador, Guillermo Lasso, y el de República Dominicana, Luis Abinader, y los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, y el peruano Pedro Pablo Kuczynski. Varios de ellos ya están siendo investigados. Además, aparecieron más de 3.000 mexicanos. El mundo volteó a ver tristemente lo que sucedió en Afganistán, país que tras el anuncio de Joe Biden sobre el retiro total de sus tropas, terminando así con 20 años de guerra, volvió a ser tomado por el Talibán. Su presidente, Ashraf Ghani, dimitió y huyó dejando solos a los afganos. El resultado de esta guerra sin sentido, que supuestamente acabaría con el terrorismo, solo significó al menos 929 guerras de manera directa, sin contar los efectos secundarios de este tipo de conflictos, muchos de ellos niños, entre militares estadounidenses, civiles y periodistas, así como 38 millones de refugiados de guerra y desplazados.
Lo mucho o poco que se había ganado la población de a pie se revirtió, y las mujeres son quienes están pagando los platos rotos, pues la violencia hacia ellas se recrudeció. Por cierto, el talibán abarca no solo este país, sino que cruza otras fronteras y llega a Pakistán, lugar donde nació Malala Yousafzai, la activista pakistaní y Nobel de la Paz, que en 2009 sufrió un atentado a manos de este régimen y que este 2021 volvió a conmocionar al mundo al casarse con Aser Malik. Otro país al que no se le da mucho apoyo hacia sus mujeres es Turquía, luego de que este año abandonara el Convenio de Estambul, un tratado internacional contra la violencia hacia las mujeres, argumentando que este pasa por alto los valores familiares y normaliza la homosexualidad, lo que además coincide con un aumento de los feminicidios desde hace una década. Sumando a estas tragedias, varios líderes mundiales han coincidido que el neoliberalismo es un modelo económico agotado que ocasiona consumismo exacerbado y la generación de riquezas desmedidas, lo que ha llevado a dos grandes crisis mundiales, la ambiental y la de refugiados y migrantes. Una de las mayores preocupaciones mundiales es el calentamiento global, que está fuera de control. A causa de esto han aumentado las catástrofes naturales, por lo que científicos de la ONU han emitido ya una alerta roja. ¿Y qué creen? Los países más pobres, incluyendo América Latina, están siendo los más afectados, aun y cuando son quienes menos contaminan. Ejemplos de que nos estamos acabando el planeta. La temperatura estuvo 10 grados arriba de lo normal, calor desmedido que resistieron países como China, Canadá, Siria e Irak, donde cientos de personas murieron y algunas naciones están en riesgo de perder el acceso al agua, la electricidad y los alimentos. 8.000 millones de toneladas de hielo al día se derritieron por la ola de calor en Groenlandia. Un glaciar del Himalaya se partió. Miles de ciudadanos vieron reducidas a ceniza sus hogares por los incendios forestales, sobre todo en Estados Unidos, Italia, España, Francia, Argelia, Turquía y en Grecia, donde los grupos de rescate lograron salvar de las llamas a la antigua Olimpia. En contraparte, España y Estados Unidos también padecieron severas nevadas, que en esta última nación dejó sin electricidad a 2 millones de personas. Asimismo, en varias partes del mundo, miles de personas sufrieron las inundaciones y deslaves. Por ejemplo, en China, India, Nepal, Estados Unidos, las escenas del metro de Nueva York inundado, Indonesia, Timor Oriental, Alemania o Bélgica. La fuerza de la naturaleza también hizo que 3 volcanes hicieran erupción, el Merapi en Indonesia, Nyiragongo en Congo y Cumbre Vieja en España, por el que se han evacuado a más de 7.000 personas y que tras más de los 2 meses de actividad nadie se atreve a predecir cuándo dejará de echar lava. Los huracanes Ida, Elsa y Grace causaron severos daños en Cuba, México y Estados Unidos, mientras que en Pakistán, Japón e Indonesia sufrieron el rugir de la tierra con temblores superiores a los 6 grados en escala de Richter. Vale la pena mencionar de manera independiente a Haití, país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, que este 2021 resistió los crueles embates de la naturaleza. Tuvo inundaciones, huracanes y un temblor de 7.2 grados que arrasó con la vida de 2.200 personas. Dejó hospitales colapsados con más de 6.000 heridos y una cifra indeterminada de desaparecidos. Un saldo desastroso de miles y miles de muertos, heridos, desalojados y millonarias pérdidas. Y no podemos dejar de mencionar que se cumplieron 10 años del sismo magnitud 9 que desató un tsunami en Japón con olas tan altas como edificios y que mató a 18.500 personas y que terminó por causar un accidente nuclear en la planta de Fukushima. Y lo recordamos porque este año Japón anunció que descargaría al océano grandes cantidades de agua radiactiva almacenada en esa planta, lo que junto con otros desastres como el derrame de petróleo en California o el de combustible que ocasionó un impresionante incendio en el Golfo de México, son tan solo 2 muestras de lo poco que estamos haciendo para salvar el planeta que habitamos. Los desastres naturales, los disturbios geopolíticos han llevado a miles de personas a migrar. Por ejemplo, lo ocurrido en Medio Oriente y África del Norte, así como la pandemia de COVID-19, han agravado este año la crisis migratoria hacia Europa. Específicamente, lo que sucede en los límites de Europa Oriental podría escalar hacia un posible conflicto armado, toda vez que Bielorrusia ha amenazado con dejar a Europa sin gas, suministro básico para las calefacciones ante la llegada del invierno. Si la Unión Europea continúa ampliando las sanciones debido al permiso para que pasen los migrantes hacia la Europa occidental. Algo similar sucede en las costas españolas e italianas,
donde miles y miles de personas indocumentadas de Bangladesh, Eritrea, Egipto, Malí, Costa de Marfil, Marruecos, Argelia, así como de países del África subsahariana, intentan arribar en frágiles embarcaciones que muchas de ellas terminan naufragando. Se ha vuelto un drama, pues en meses pasados circularon imágenes de cadáveres de bebés y niños en una playa de Libia. Más al norte se batió un récord, luego de que 1 millar de personas ingresaron de manera irregular en un solo día a Reino Unido por el Canal de la Mancha. En nuestras fronteras, la cosa no varía mucho. La pobreza y la inseguridad son los motivos por los que centroamericanos y caribeños deciden abandonar sus países para cruzar por México e intentar llegar a Estados Unidos. La crisis migratoria en América alcanzó este año niveles sin precedentes. Más de 172,000 personas cruzaron a Estados Unidos en marzo, la mayor cifra en 20 años. Se recibieron casi 110,000 peticiones de asilo, el mayor registro en la historia, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha reportado un récord de más de 1.7 millones de detenciones de migrantes, y Biden rompió su promesa de campaña e hizo deportaciones masivas, lo que pone a México en un predicamento, pues ahora recibe migrantes por ambas fronteras. Por ello, Andrés Manuel López Obrador solicitó a Joe Biden impulsar la reforma migratoria en Estados Unidos prometida por este, que permitirá la regulación de 11 millones de mexicanos indocumentados. Finalmente, en un afán progresista, Perú autorizó la muerte asistida a la psicóloga Ana Estrada, de 43 años de edad, quien desde los 13 padece polimiositis, enfermedad que ha paralizado casi todos sus músculos, y España se convirtió en el 7º país en el mundo en tener una legalización de eutanasia. Empezando el año, se marcó un hito más en la lucha feminista de América Latina. Argentina había despenalizado el aborto, convirtiéndose en el 4º país de la región en permitirlo, lo que solo era legal en Cuba, Uruguay y Guayana. Y Suiza hizo lo suyo a legalizar el matrimonio y el derecho de parejas gay a la adopción, siendo uno de los últimos países de Europa Occidental en legalizar este tipo de uniones. Pues con este recuento anual de lo más importante acontecido en el mundo en este 2021, que esperamos le haya gustado, llegamos al final de esta emisión. En el próximo recuento semanal continuaremos recordando los sucesos que marcaron este año. Ahora lo haremos en el ámbito nacional, lo más relevante que ha pasado en nuestro país. Un nuevo trabajo de investigación y edición que presentaremos el viernes que viene y que estoy seguro será de su agrado. Le recuerdo que si quiere saber más de lo que le presentamos en esta emisión, puede visitar nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx o volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, donde puede además enviarnos sus comentarios y sugerencias que son muy importantes para nosotros. Antes de despedirme, le comento que el próximo jueves 16 de diciembre se llevará a cabo en el Campus 2 de la Universidad de Jalapa una jornada artística y cultural a las 11 horas, en la que habrá una expoventa de obras de los reconocidos artistas plásticos Vicente Cabrera, Pedro Trueba y Héctor Montes de Oca. Además de un excelente cartel musical con fragmentos de lo mejor de las grandes óperas a cargo de la soprano Rita María Hernández Jiménez y los tenores Raúl de Jesús Pardo y Carlos Alberto Pardo Rodríguez. Este evento se realizará desde luego guardando las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Seguramente será un gran espectáculo y esperamos que nos acompañen y que vea las obras de estos grandes artistas. Y bueno, para concluir, y como usted ya sabe, lo esperamos en 8 días a las 12 del día en las redes sociales de Acrópolis Multimedios y de Recuento Semanal, donde seguiremos haciendo periodismo, como usted sabe, para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención y hasta la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.